Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Venezuela en Profundidad. Hoy tenemos como invitado a Jesús Guillermo Gómez, director general de la alcaldía del municipio Torres y una de las tantas víctimas de la persecución en Venezuela después del 28 de julio de las elecciones presidenciales, donde pues nació un debate entre lo que fue la usurpación del poder de Nicolás Maduro y la elección por voluntad popular de los venezolanos del señor Edmundo González Urrutia. Jesús, bienvenido a Venezuela en Profundidad. Muchas gracias, Génesis. Gracias a ti por la invitación y, por supuesto, por abrir estos espacios para que la voz de Venezuela y los perseguidos se escuche en todo el mundo. En verdad que en nombre de todo el equipo nuestro, tanto de Voluntad Popular como de la alcaldía del municipio de Torres, agradecido contigo. Lamentablemente formas parte de la lista de esos tantos perseguidos que tuvieron que salir de Venezuela simplemente por formar parte de la mayoría de los venezolanos que buscan un cambio en el país. Cuéntanos primero cómo ha sido tu trabajo en Venezuela y cuál fue esa espinita que hizo que el gobierno venezolano te pusiera la lupa. Ok, bueno, lo primero es que comencé en la política desde el movimiento estudiantil. Estudié en la Universidad Dr. Rafael Hoyoso Sacín de Maracaibo, Estado Zulia. Desde allí comenzó nuestro trabajo político sin pertenecer a ningún partido político. En esa época los estudiantes del 2001 al 2006 le teníamos miedo a los partidos políticos, pero sabíamos que nos enfrentábamos en el gobierno de Hugo Chávez. Fundamos el movimiento estudiantil en el municipio Torres, a pesar que no estudiábamos en el municipio Torres, pero vivíamos allí. Unimos a las universidades y núcleos universitarios de Carora y nos unimos en una sola voz y fundamos el movimiento estudiantil del municipio Torres, y desde allí comenzó nuestra tarea en la lucha por la libertad de Venezuela. Recuerdo que nosotros fuimos los primeros que levantamos la bandera cuando el caso de RCTV, eso nos unió mucho. Luego la reforma, el referéndum de la reforma, allí también, desde allí comenzó o comencé a ser parte de las campañas electorales de los candidatos a alcalde. Incluso en esa época fue el candidato Javier Oropesa, que hoy es el alcalde del municipio de Torres. Y bueno, y allí sucesivamente, hasta que en el año 2008 llegó Leopoldo López y nos propuso crear un movimiento de movimientos. Ese movimiento en primera instancia, desde el punto de vista social, se llamó Redes Populares. Luego pasó a ser Voluntad Popular y hasta el día de hoy estamos precisamente en ese movimiento que busca una Venezuela en paz, bienestar y progreso para todos los venezolanos. Tú mencionabas algo muy importante que me gustaría hilar y es pues la llegada de Hugo Chávez al poder, los partidos políticos, los movimientos estudiantiles y cómo de alguna u otra forma hasta en la actualidad formar parte de un partido político genera cierta incertidumbre y temor por todo el contexto político, ¿no? ¿Cómo interpretas tú digamos, ese avance que ha tenido la política en Venezuela, que hoy formar parte de un partido político y más de oposición puede resultar incluso cuchillo para la garganta de quien forme parte de uno? Mira, en estos 5 meses que he estado fuera de mi país, uno o como persona he reflexionado mucho de lo que me llevó aquí, lo que me llevó a ser parte de la política opositora en el país. Y esa llegada de Hugo Chávez, yo recuerdo mucho a mi papá, fue una persona, ya mi papá murió, pero mi papá era adeco, pero no era de estar en partidos políticos, era adeco porque lo sentía y era una persona que admiraba a Carlos Andrés Pérez. Y recuerdo que mi papá, incluso mi abuelo Rafael Bastida, dijo que mi abuelo fue diputado, nos dijo una vez, bueno, llegó la bota militar, ustedes no saben hacia dónde vamos, se lo dijo a mis tíos, porque mi abuelo fue perseguido de Pérez Jiménez y el tiempo le dio la razón. Y a mi padre también el tiempo le dio la razón. Y en estos 5 meses que he estado aquí fuera de mi país, en Colombia, y escuchar de parte del gobierno, y con todo el respeto lo digo, pero escuchar reforma de la justicia, reforma de la educación, reforma de la salud, una constituyente, etcétera, etcétera, etcétera. Como el Eso mismo me libreto. traslada a lo que llegó Hugo Chávez. Porque ¿qué ha hablado Hugo Chávez? Las élites, los apellidos, los de siempre. Pero resulta que estábamos en un país donde el derecho a la educación se garantizaba.
y donde había imperfección en el Estado en ese momento, pero habían respuestas a los ciudadanos. Tenías, y esto lo digo yo con mucho dolor, pero la segunda empresa del mundo era Petróleos de Venezuela, una empresa estatal. Y hoy, 25 años después de revolución, es una empresa quebrada. Y todos los que vivimos en Venezuela sabemos cómo está PDVSA en este momento. Te decía en el inicio del programa que yo soy de Carora, pero estudiaba en Maracaibo y nos veníamos en expreso y el expreso pasaba por toda la costa oriental del lago, desde Bachaquero pasando por Ciudad Ojeda, Lagunilla, Cabimas, todo el Mene, etcétera, y tú veías esa empresa PDVSA que era de lujo. O sea, y era admirable ver esos patios porque el expreso pasaba por allí y hoy eso es ruina. Importante hacer esa mención o viajar un poquito al pasado en esa historia de Venezuela porque ahorita uno de los debates de un tiempo para acá es el tema de las sanciones, ¿no? Y que ellos se escudan en que Venezuela está quebrada por culpa de las sanciones. Pero recorriendo esa historia que tú acabas de mencionar es donde uno se da cuenta que las sanciones no tienen nada que ver. No, mira, nosotros desde Voluntad Popular, mucho antes de llegar a la alcaldía, hicimos un estudio de la Gran Misión Vivienda en el municipio Torres. Eso te estoy hablando antes de pandemia, año 2021. Y habían más de 2.800 viviendas inconclusas solo en el municipio Torres. Solo. Pero además de eso, tenías en el municipio Torres 5 empresas de productoras lecheras. Como todos saben, Carora prácticamente es un municipio dependiente de la agricultura y de la ganadería, tal cual pasa en el Guárico. Y allí tenías 5 plantas lecheras que propuso el gobierno y que comenzaron a hacerla, y 2 mataderos. Ve ahorita a ver cómo está eso. 1, no los hay, porque el dinero se los robaron. Y esto te lo digo porque una cosa es la corrupción y otra cosa son las sanciones. Las sanciones van directas a personas que han violado los derechos humanos y que trabajan con el narcotráfico. ¿Okay? Y hoy en día, no desde hoy, desde hace mucho tiempo, para nadie es un secreto que en Venezuela hay violación de derechos humanos y también hay narco. ¿Okay? Y aprovecho este momento y con todo respeto porque estoy en un país que me abrió las puertas y que el gran pueblo colombiano, en verdad que nosotros los venezolanos nos sentimos como muy agradecidos con ellos porque nos han dado la mano. ¿Okay? Pero sí mi mensaje al presidente Petro, en violación de derechos humanos no hay matices, o se es blanco o se es negro. Y en Venezuela hoy tenemos una excesiva violación de derechos humanos desde hace bastante tiempo y tenemos un Estado que no cumple ni con la Constitución ni lo que está establecido en los tratados internacionales. Eso pues me hace traer cómo muchas investigaciones han demostrado que Venezuela hoy es un Estado y que las dinámicas que maneja el gobierno venezolano son dinámicas como las de un grupo del crimen organizado, ¿no? Claro. Y ahí es donde quiero hablar un poco de tu situación, de todo lo que viviste en Venezuela en ese escenario del 28 de julio. Okay. ¿Cómo empezó esta pesadilla para ti? Okay, bueno, primero déjame para colocar en contexto a las personas. Cuando éramos pequeños en la escuela nos enseñaban que el mapa de Venezuela era un elefante. Es más, y aquí lo tenemos. ¿Okay? El ojo de ese elefante precisamente es el municipio donde yo vengo, Carora. El ojito del elefante es Carora. Carora y el municipio Torres es el único municipio del estado Lara donde en las elecciones del 2021 ganó la oposición. Son 9 municipios, en todos ganó el chavismo, excepto en Carora. Y se ganó, ¿por qué? Porque nos unimos todos los factores y colocamos primero, más allá de las apetencias personales, se colocó primero al municipio y se logró un triunfo donde ganamos la alcaldía del municipio Torres y el pueblo eligió al alcalde Javier Oropesa. Y todos los partidos ayudamos a que eso pasara. ¿Qué pasa en el municipio Torres? ¿Qué pasa en el estado Lara? O mejor dicho, ¿quién es Carora? ¿Quién viene en Carora? En Carora está quizás el equipo o los dirigentes más radicales del chavismo en Venezuela. De allá Jorge Rodríguez padre. De allá nació la Liga Socialista y allá está el grupo más radical
del centro-occidente del país del chavismo. Y los derrotamos. Y los derrotamos con votos y democráticamente. Que nadie nos ha sacado de allí. Y eso yo lo quiero dejar claro. Nadie nos ha sacado de la lucha democrática. Ahora bien, ¿qué está pasando ya en el municipio? Y eso pasa en el municipio y pasa quizás también en todo el país. Para nadie es un secreto que hoy las carreteras de Venezuela, quien manda es la delincuencia organizada. Para nadie es un secreto que muchos agricultores han tenido que dejar sus tierras porque hay altas vacunas de grupos y irregularidades, incluso apoyados por el gobierno. ¿Qué está pasando? Si el gobierno es quien los arma. Exactamente. Y es más, ya no es gobierno, ya hay que titularlo definitivamente como dictadura, porque eso es lo que hay después del 10 de enero para acá. ¿Y qué hay en todas esas carreteras y en todas esas fincas? Que grupos cobran vacunas y el que no paguen o lo asesinan o tiene que dejar sus tierras. Y esto lo digo por una simple razón, porque son grupos irregulares que están allá, más que todo en las zonas donde hay muchas fincas. En el caso del municipio de Torres, en muchas de las parroquias se trae eso desde hace bastante tiempo. Pero lo más significante que hay en este momento es que las Fuerzas Armadas efectivamente están quebradas. Las Fuerzas Armadas, los componentes de las Fuerzas Armadas quizás están desarmados en este momento en Venezuela, pero la dictadura se ha enfocado en nada más y nada menos que en grupos tales como SEBIN, tales como DIGESIN, tales lo que era antes el FAES, ahorita le cambiaron el nombre, que es perteneciente a la Policía Nacional Bolivariana, pero estos grupos son los primeros que atacan con la extorsión a los comerciantes y a los productores agropecuarios. Pero también son los que infunden el terror en el municipio de Torres y en toda Venezuela. Por una simple razón, porque el 28 de julio vimos que los componentes de las Fuerzas Armadas vieron en cada centro electoral con quién está la gente. Se dieron cuenta que los venezolanos estamos y queremos un cambio de país, mientras que estos grupos creados quizás por Diosdado Cabello y por el ala radical, lo único que hacen es tratar de mantener en el poder a esta camarilla de dictadores que hoy gobierna Venezuela. Esa es una realidad que todos vivimos y que los que están en Venezuela lo sienten, lo viven y lo padecen, porque hoy la extorsión pasó a ser nada más que una política de Estado. Carora, me llama la atención porque Carora se vuelve como un ejemplo, una extensión de lo que es toda Venezuela, ¿no? Ir a unas elecciones, como pasó el 28 de julio, donde la oposición o el pueblo venezolano en este caso tenía todo en contra, precisamente por todas las maniobras que ha hecho el gobierno de Nicolás Maduro para quedarse en el poder. Y tú decías que, bueno, esa parte a la que tú perteneces era la única opositora rodeada de todo lo que era el chavismo. Claro. ¿Cómo fue ir a unas elecciones ante ese escenario donde estaban completamente rodeados de la parte, digamos, rival, enemiga, si se puede decir Mira, así? esa fue una campaña muy bonita, primero por todas las adversidades que tenía. Recuerdo muy bien que en esa campaña del 2021 estábamos saliendo del COVID. Es más, a nuestro candidato y hoy alcalde, el alcalde Javier Oropesa, le padeció de COVID y todos los partidos políticos, incluso la hermana del alcalde y mi persona, tomamos las riendas de la campaña mientras que él se recuperaba. El tema, vuelvo y repito, de la gasolina. Recuerdo que en el estado Lara todos los municipios estaban peleando por ser alcalde o por ser candidatos, quién iba de primero, quién iba de segundo. En Torres no fue así. En Torres nos sentamos y dijimos, aquí primero están los intereses del pueblo del municipio de Torres que los intereses partidistas. Y vamos a unirnos, vamos a sentarnos, vamos a definir. Logramos definir, salimos con una idea y esa idea caló en el corazón de la gente. Nosotros ganamos, o mejor dicho, antes de decir que ganamos, se había corrido el rumor de que habíamos perdido la elección. Y el chavismo montó sus tarimas en las avenidas principales, comenzaron a lanzar cohetes. Nosotros teníamos las actas de todo y cada uno de los centros electorales. Es más, recuerdo, yo como jefe de campaña, llamé a un directivo del Consejo Nacional Electoral, que supuestamente él representaba a la oposición, y le digo, mire doctor, está pasando esto, y nosotros tenemos todas las actas y nos da que somos ganadores.
Y él me dice, bueno, te llamo ahorita. Y me llamó a los 10 minutos y me dijo, no, ustedes están perdidos. Están perdiendo las parroquias, pero eso no es así. Yo tengo todas las actas. Y automáticamente el alcalde, todo el equipo de campaña salimos, dimos una declaración y a las 2 horas estaban diciendo ya que nosotros habíamos ganado la elección. Y la ganamos, ¿por qué? Porque teníamos las actas en nuestras manos. Y es lo que pasó ahorita en Venezuela. Ahorita María Corina y todo ese gran equipo que hay que quitarse el sombrero nos dio una lección a todos los venezolanos. 2 preguntas. La primera, tenemos las actas. Ustedes las tenían en ese momento. Es lo que está sucediendo ahora con la elección en general. Pero bien sabemos que el gobierno de Nicolás Maduro pues no ha mostrado las actas que dice que ellos ganaron, se posicionaron el 10 de enero. Es como que a ellos les importa un pito que existan las pruebas de que perdieron. Así es. ¿Qué pasó en el transcurso de esas 2 horas? Independientemente de que tuvieran o no las actas que demostraban su victoria, para que estas personas definitivamente dieran el brazo a torcer y reconocieran que en ese lugar no habían ganado? Sí, mira, lo primero fue la presión popular. Ese día, eso fue el domingo, nosotros celebramos, pero nos levantamos que habíamos perdido. Rumores de calles y el PSUV haciendo su fiesta, pero eso cayó en el pueblo del municipio Torres como una piedra muy pesada. Los comerciantes comenzaron a cerrar sus negocios. El pueblo salió a la calle a defender y a aplaudir y a dar el respaldo al alcalde Javier Oropesa, y eso se sentía en las motos, cantidades de motos, de motorizados, etcétera, más la presión, por supuesto, de nosotros diciendo, mira, aquí tenemos todas las actas. Aquí tenemos todas las actas. Y a las 2 horas no le quedó otra idea de quitar las tarimas, dejar de lanzar fuegos artificiales y decir que en el municipio Torres ganó la oposición. Para nosotros eso fue quizás un gran logro en la historia política reciente del municipio Torres, porque todos los factores políticos, económicos y sociales aportamos. Todos, desde la persona que vivía en el caserío más apartado en Cambural, allá en la parroquia Reyes Vargas, como la persona que era del colegio Cristo Rey, o de la escuela Torres, o de la escuela José Herrera, o del Joseito Riera. Todos aportamos porque teníamos un objetivo, y era dejar claro que en Torres íbamos a ser ejemplo en la democracia, tanto para el Estado Lara como para Venezuela. Lo otro es, bueno, tú mencionabas que hubo como una conciliación o una unión por parte de todos los dirigentes en ese sector, y era poner de primero el interés del pueblo y no el interés político personal. Sí. ¿Tú consideras que quizás ese tipo de acuerdos se necesita realizar a nivel nacional en el sector opositor? Totalmente, mira. Recuerda que el Estado Lara quizás allí es el epicentro del alacranismo en el Estado, en Venezuela. ¿Ok? En esa época teníamos varios candidatos a gobernadores por la oposición. Recuerda que fue candidato a gobernador Henry Falcón, fue candidato Luis Florido, fue candidato, bueno, hubo varios candidatos, y así estaban todos los estados, todos los municipios, perdón, los 8 municipios de los 9 estaban así. Cada quien tenía su candidato y la cosa. En Carora el alacranismo intentó hacerlo, pero nosotros nos sentamos, tomamos la decisión. Recuerdo que la primera reunión la hicimos entre el alcalde Javier Oropesa y yo, y dijimos, hermano, vamos a lanzar una fotico a ver qué tal, entre los dos unidos para mandarle un mensaje a todo el mundo. Y esa foto recuerdo que se hizo viral. Una foto que la hicimos en la casa del alcalde y que la tomó mi hija, una niña de 5 años. Recuerdo, vamos a lanzarla a ver. Y se hizo viral. Pero ese fue el principio de lo que venía para el municipio Torres y quizás el ejemplo que se dio en Venezuela. Y el llamado que le hacemos a nuestros líderes nacionales. Estamos en un momento en que o es blanco o es negro. Aquí no hay matices. Aquí no puede haber matices. Porque la lucha debe ser una, y es rescatar la libertad de Venezuela. Y mi llamado a los políticos que están allá en Venezuela, veamos la historia del 56 en adelante. ¿Qué hizo Rómulo Betancourt y esos líderes que nos dieron la democracia del 58 en adelante? Y allí no hubo matices. Entonces mi llamado precisamente es a todos. Y tú me hablabas también del tema de la lucha en este tiempo y el ejemplo hacia Venezuela. Mira, los que estamos de este lado
Así como el católico es católico practicante y va a su misa y hace su caridad, y el cristiano evangélico es un cristiano evangélico practicante y va a su culto y a su iglesia, nosotros somos demócratas practicantes. Practicamos la democracia. De este lado no hay armas. La única arma de nosotros es la Constitución Nacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nada más y nada menos el amor que le tenemos a Venezuela y queremos dejarle a nuestros hijos y a las futuras generaciones una Venezuela distinta, en paz, bienestar y progreso. Eso es lo que nos mueve. Ese mismo amor por Venezuela fue el que lamentablemente te obligó a salir. Sí, así es. Mira, sin duda es algo que tú sabes que está en el tablero, pero que no lo esperas. Sabes que está allí, porque cada opositor tiene un número y ese número sale cuando la dictadura lo desea. Y el objetivo de la dictadura era parar lo que pasó y lo que comenzó en Carora. Hoy la dictadura, sin seguir los procedimientos, sin el Estado de Derecho, sin nada, sacó al alcalde Javier Oropesa, persiguió al alcalde Javier Oropesa, persiguió a Jesús Guillermo Gómez, a todos los líderes de la oposición en el municipio de Torres, a todos nuestros directores detenidos, equipos de los partidos políticos detenidos, un ensañamiento inmenso en la ciudad de Carora. La persona o la licenciada que dejamos como alcaldesa encargada, porque no estaba ni el alcalde ni estaba yo, le allanaron su vivienda, le quitaron su vivienda, sus carros, sus pertenencias, al alcalde a su finca, etcétera. O sea, hicieron un desastre en Carora y hasta este momento no han mostrado un elemento de convicción que diga que nosotros somos culpables de terrorismo o una prueba. Solamente dirigentes del PSUV hablando y diciendo, no, es este y es aquel. Eso es lo que tenemos en el municipio de Torres. Pero eso no nos para. Seguimos desde aquí, donde sea, luchando por restablecer esa Venezuela que tanto deseamos. Importante destacar que en ese proceso que me estás comentando, pues obviamente estuvo lleno de cualquier tipo de irregularidad, sí, porque se saltó la línea jerárquica, sí, constitucionalmente establecida de cómo tiene que ser. Si el alcalde no está, ¿quién sigue? Pero además las acusaciones a dedo, el no haber un documento, el no tener ellos pruebas para sus acusaciones, pero teniendo ustedes sí las pruebas. Total. O sea, era como un cambio de, o sea, todo al revés. Mira, ¿qué pasó en el municipio? El 28 de julio ganamos en prácticamente todos los centros electorales del municipio. No hay un dirigente del chavismo en el municipio de Torres que haya ganado su centro electoral. O sea, saquemos la cuenta por allí. Ni un dirigente del PSUV del municipio de Torres ganó su centro electoral. Los dirigentes que más hablan, que están o viven en Calicanto o viven en el Torrella, son los que perdieron por pela en todos sus centros electorales. En todos. No hay uno que hayan ganado. ¿Y qué pasó el 28, en la noche, el 29, el 30? Que el pueblo salió a las calles democrática y pacíficamente a reclamar un derecho y a exponer, aquí ganamos y cómo vas a decir que perdimos. ¿Y qué pasó? Cuando ellos iban llegando al frente de la sede del PSUV, en el municipio de Torres, en la ciudad de Carora, hubo disparos desde el PSUV y hubo 2 heridos y un fallecido, que es Walter Páez. Y aquí lo digo con toda la responsabilidad del mundo. Tenemos en nuestras manos las pruebas, incluso balísticas de los cuerpos de seguridad del Estado, donde el disparo salió de la parte alta del PSUV. Y después del disparo, que hubo el muerto, que hubo los heridos, ¿qué querían ellos? Que los ciudadanos echaran para atrás, los ciudadanos de la impotencia, efectivamente fueron hasta allá. ¿Ok? Pero ¿quién comenzó y cómo lo comenzó? ¿Por qué en este momento, teniendo todos esos informes, no hay un detenido? ¿Quiénes estaban en el PSUV? Es bueno saberlo. ¿Quiénes estaban en el PSUV? ¿Quiénes desde las redes sociales decían aquí estamos? Incluso salían hasta bombas molotov debajo de los escritorios. ¿Okay? Es decir, todas las pruebas que ustedes tenían fueron llevadas y la respuesta fue el silencio. Es que ellos en este momento no hay una prueba que nos incrimine a nosotros, todas las pruebas los incriminan a ellos, pero ellos están en el poder. Y ellos, si hay un fiscal del Ministerio Público, si hay un juez que actúa en contra del chavismo, si hay un inspector, un funcionario de la PNB, del 6CPC, de la Guardia Nacional que actúe contra ellos, simple y llanamente va preso. O lo castigan, o le dicen que es un financista del terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero todas esas pruebas nosotros sí las tenemos, porque en algún momento la justicia llegará. Y es bueno dejarlo claro, los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Y lo que pasó con este muchacho que murió, Walter Páez, a quien enviamos nuestra solidaridad a todos sus familiares, es lamentablemente de gente desquiciada. Además de asesinar, colocaron presa a su esposa. Cuando ella fue a comprar a la farmacia una medicina en el hospital de Barquisimeto porque él estaba herido, la detuvieron, le robaron un dinero. Esa señora con un niño especial que estaba hospitalizado en ese momento también, la detuvieron por más de 4 meses. Lo que pasó en Carora no tiene nombre. Hay una persona, Jenny Barrio, que con cáncer linfático estuvo detenida sin una prueba, simple y llanamente por colocar en su estado de WhatsApp algo que decía que el ganador era Edmundo González. Una señora que comenzó sus quimioterapias precisamente en la cárcel de Uribana. O sea, eso es no tener humanidad. Y si tú vas a la investigación del tema de Jenny Barrio, hay una persona que fue el que acusó a todo el mundo, que fue el profesor José Gil, del chavismo, dirigente del chavismo, grave, una persona que no tiene ni moral para hablar a los ciudadanos, fue el que hizo que la señora Jenny Barrio hoy estuviera detenida por 5 meses en su estado de enfermedad, pero además una persona de los tribunales, Alidec Nava, también detenida por culpa de ese señor, allanamientos en casa de Gerson Gil, allanamientos en muchas casas por este señor. Y no hay una prueba, solamente decirlo. Entonces, cuando tú ves eso, tú dices, en Venezuela no hay un Estado de Derecho, en Venezuela no hay un procedimiento, pero esto también tienen que pagarlo, tal cual como lo manda la Constitución y el procedimiento establecido en la ley. Creemos en eso, en el imperio de la ley, y eso llegará en cualquier momento a Venezuela. ¿Cuál fue la advertencia o cómo inicia, digamos, ese proceso en el que tienes que salir de Venezuela exiliado, huyendo de la persecución del gobierno de Nicolás Maduro? Sí, mira, en cadena nacional, el ministro de Información, Freddy Ñáñez, informa el día 29 o 30, si mal no recuerdo, de julio, que los comanditos del terror, comandados por Jesús Guillermo Gómez, director general de gobierno de la alcaldía de Torres, y el concejal Wilman Montero, se robaron, incendiaron, etcétera, 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 las instalaciones del PSUV y de la radio comunitaria. Que, por cierto, esa radio comunitaria no funcionaba porque la habían robado ellos mismos. Esa radio comunitaria Venceremos no funcionaba porque tenía tiempo que se le habían dañado los equipos y se habían robado algunos, la misma gente del PSUV. De allí comenzó nuestro calvario, porque al rato el gobernador del estado Lara, también señalando, incluso incluyendo al alcalde Javier Oropesa y a otros líderes de la oposición, enfocado más que todos en los líderes de Voluntad Popular, y de todos los partidos, porque también hubo de Acción Democrática, directores de la alcaldía, y así sucesivamente. Además el fiscal general de la República también, los dirigentes del PSUV, pero todo era un guión. Todos decían exactamente lo mismo hasta que llegó la persecución en contra nuestra, las órdenes de allanamiento, llegaron los allanamientos a casa del alcalde, los drones arriba de mi casa, la persecución a mi esposa y mis hijos, los allanamientos a casas y viviendas de líderes de Voluntad Popular, en este caso 2 profesores que, por cierto, en este mes se celebra el Día del Maestro, a quien les envío un fuerte abrazo, que es la profesora Yamile Oropesa y el profesor José Gregorio Adames. A ellos le allanaron también sus viviendas, que son parte del equipo de Voluntad Popular, y comenzó por parte del PSUV y de las fuerzas de la dictadura un objetivo claro, y era incluir el terror en la familia y en las comunidades del municipio de Torres. Ese era su objetivo, porque tú veías allí a miembros de los colectivos armados amenazando a todo el mundo. O sea, se movieron más después del 28 de julio que durante la elección. En la elección estaban en un rincón, porque los ciudadanos le estaban dando una lección en su cara y en sus manos. O sea, yo te pongo el ejemplo, escuelas en Carora, como la escuela Juan Bautista Franco, que era un ícono del chavismo,
quedaron totalmente reducidos. En la escuela José Herrero Oropesa, que es la escuela con mayor votantes en el municipio de Torres, quedó totalmente reducido el chavismo. En Río Tocuyo, la parroquia Camacaro del municipio de Torres era la parroquia más chavista del estado Lara, más oficialista del estado Lara, y perdieron la elección en esa parroquia. Y así sucesivamente. El chavismo después del 28 comenzó una cacería de brujas en contra de todos los dirigentes comunitarios de cada una de las parroquias, de los comisionados de la alcaldía, en cada una de las parroquias que hicieron un trabajo excepcional, y todo era para que la gente se fuera, para que la gente se escondiera y simple y llanamente ellos quedar con la alcaldía del municipio de Torres, tal cual como pasó, violando todos los procedimientos establecidos en la ley, sin una sentencia hasta este momento que te diga que hay una falta absoluta temporal del ciudadano alcalde. Y así sucesivamente. Así hicieron o han hecho desastre. La corrupción en este momento en el municipio de Torres pasó a ser, o la alcaldía pasó a ser, el bolsillo del PSUV en el municipio de Torres. El gobierno, o mejor dicho, la dictadura, en este momento no está para resolver los problemas a la gente. La dictadura busca y tiene un solo objetivo y es mantenerse en el poder. Cueste lo que cueste, sean vidas, sean violación de derechos humanos, sea lo que sea, pero su objetivo es mantenerse en el poder. Allá no interesa arreglar el hospital Domingo Luciani. Lo que le interesa es que Alex Sack estuviera libre. Allá en Venezuela no les interesa arreglar las carreteras, las calles, las veredas, las cloacas, etc. No. Le interesa es mantener a los grupos delictivos bien, porque esa es la única forma y la protección que le dan a mantener su estado en el poder. Y entendiendo que, bueno, hoy sigue estando lamentablemente el gobierno chavista en el poder, pero el 28 de julio no se puede dudar que hubo un mensaje contundente. Para nadie es un secreto que las fuerzas de seguridad que deberían proteger al pueblo es a la merced del gobierno. Pero eso de lo que tú me mencionabas, esa lucha y esa fuerza con la que el pueblo salió a defender sus votos, creo que tuvo que haber calado en el subconsciente de todos esos organismos que trabajan para el gobierno. ¿Cómo crees tú que caló eso en las fuerzas de seguridad del país y en el mismo subconsciente de Maduro, de Diosdado? Mira, en la dirigencia del chavismo. O sea, la dirigencia del chavismo sabe que en cualquier momento tienen que salir. Porque ya, aunque ellos no lo vean, ellos saben que en el subconsciente del venezolano hay un señalamiento hacia ellos. Porque uno, perdieron la elección, vuelvo y repito. O sea, te nombre el dirigente del PSUV del municipio de Torres que sea. Ese dirigente perdió su elección en su centro electoral. Y así como es Edmundo González lo decía, el presidente Edmundo González lo decía en estos días. En todos los centros electorales donde vota las Fuerzas Armadas Nacionales, ganó la unidad. O sea, eso te dice qué es lo que piensa en este momento el venezolano. Pero el dirigente del PSUV sabe que en cualquier momento tiene que salir y en cualquier momento tiene que esconderse. Porque además de engañar a la familia venezolana, también causó miedo, terror y lágrimas en muchos ciudadanos. Pobre conciencia de esa persona que hizo que Jenny Barrio estuviera presa con un cáncer por 5 meses en la peor cárcel de Venezuela, que es Uribana. Pobre conciencia del que asesinó a Walter Paz en el municipio de Torres. O pobre conciencia del policía que detuvo a este muchacho con autismo allá en Venezuela. O sea, pobre conciencia de esta gente. Y en el avión, las dictaduras cuando caen, en el avión se van solitos ellos con el círculo. No se van los demás. Pero los demás que han hecho daño tienen que pagar conforme a lo que dice la Constitución y el procedimiento judicial que se establece en la ley venezolana. Ahora, tú estás aquí, pero la persecución no ha terminado. No ha terminado. Hasta hace menos de un mes, tu mamá, la casa de tu mamá también percibió una cantidad de motorizados policías a las afueras para enviarte un mensaje. Sí, así es. Pero también el señor Diosdado Cabello nos ha nombrado 2 veces en su programa. La policía estuvo en mi casa el día 5 de enero, en la casa de mi madre. Una persona, por cierto,
Mi mamá es una persona de 74 años, que por cierto le envío un gran mensaje y la falta que me hace es inmensa. Y la amo, desde aquí lo digo, y lo que ella y mi papá inculcaron en mi mente es lo que me hace trabajar para perseguir los sueños de todos. Ellos estuvieron en mi casa, en la casa de mi madre, grabaron un video desde allí, y el video era señalando a la casa y que ahí vivía el guarimbero mayor. Pero muchos de esos policías son amigos. Muchos de esos policías que están ahí, como decimos en Venezuela, son panas. Y a ellos mi mensaje. Esta lucha que nosotros estamos dando no es por llegar a un puesto político. Esta lucha que nosotros estamos dando es por el futuro de sus hijos, de sus sobrinos, de sus familiares y el futuro de las futuras generaciones. Ese es lo que nos mueve a nosotros. Y nosotros esta lucha que estamos dando también es por usted, por el policía que nos está viendo, por el guardia, por el de las Fuerzas Armadas, los de bajo rango. Pero sí necesitamos que tome su conciencia y que use su conciencia para el momento que haya que defender a Venezuela, usted dé el paso y defienda el futuro de sus hijos. Entendemos que Venezuela tiene todos los elementos que buscan ese cambio democrático. Ya el pueblo venezolano votó, se expresó, están las pruebas, las actas de lo que sucedió ese día, el mensaje que se le ha transmitido a las Fuerzas Armadas de ponerse del lado no del partido político, sino de la población, y entendiendo que aunque demuestran lo contrario, hay rupturas y temor dentro de la cúpula chavista. ¿Qué le hace falta al pueblo venezolano? ¿Qué le hace falta al país para que se dé ese cambio que tanto se anhela? Uno, confiar más. Y lo digo con toda la responsabilidad del mundo. Nosotros tenemos que confiar más en el liderazgo de María Corina Machado, de Edmundo González y todos los líderes de la verdadera oposición. Pero hago un paréntesis. ¿Cómo se le pide a un pueblo que confíe cuando ha vivido escenarios como el del 2014, 2017, 2018, 2024 y pareciera que no pasa nada? Yo escuché hace bastante tiempo una frase que la llevo aquí, y es: no es la fuerza de la gota del agua quien rompe la roca, sino su constancia. Y eso tenemos que hacer los venezolanos, constante en la lucha. Poco a poco esa roca se ha venido abriendo y hasta llegará un momento, o está por llegar el momento, en que esa roca de una vez por todas se parta. Y se parte gracias a la confianza que le tengamos todos nosotros los venezolanos a nuestros liderazgos, encabezados en este momento por María Corina Machado, pero también a lo que podamos hacer nosotros dentro y fuera del país. Yo creo que a nivel internacional todos los presidentes y todos los líderes del mundo están con nosotros los venezolanos. Basta, o mejor dicho, me gustaría resaltar al presidente de Chile, que a pesar que es de izquierda, a pesar que es de partidos de izquierda, que creen en el socialismo, etcétera, etcétera, él dijo: hey, una cosa es ser de izquierda y otra cosa es apoyar la violación de los derechos humanos. Y ha sido uno de los países que más se le ha parado enfrente al chavismo. Y así como Boric hay muchísimos más. Así como él hay muchísimos más. ¿Cuál es mi llamado? A que veamos en Venezuela algo muy importante, que es que Venezuela, más allá de ser un estado narcotraficante o violador de los derechos humanos, es un estado o un país donde hay venezolanos y esos venezolanos quieren rescatar su futuro. No me gustaría terminar esta conversación sin tocar un punto importante, y es Colombia, Venezuela. No se puede dejar de lado que pues, la postura que ha mantenido el presidente Gustavo Petro, pero también, digamos, esa línea de, bueno, no hubo elecciones libres, pero repitámosla, pero entonces no apoyo la dictadura, no voy a ir a la posesión, pero voy a enviar un representante. O sea, son muchas contradicciones y Diosdado Cabello también le ha respondido y pareciera que se le olvida esa cierta simpatía que hay entre ellos, ¿no? Sí, mira, lo decía en el principio del programa y con todo el respeto lo digo al presidente Petro, porque independientemente de la posición política es el presidente del pueblo colombiano. Y hay que decirlo, pero en un país donde la realidad es violación de derechos humanos, donde para nadie es un secreto que se persigue al opositor y que hay un Estado forajido que apoya grupos irregulares, pero además trabaja con el narcotráfico.
donde hay un Estado que viola sistemáticamente los derechos humanos de todos los venezolanos. Cuando vemos algo así no podemos estar con distintos matices. O se es blanco o se es negro. Así que mi recomendación muy respetuosamente es que presidente Petro dé el paso, sin miedo y sin guabineo como decimos en Venezuela. Pero en Venezuela lo que hay es una dictadura que está asesinando y matando al pueblo venezolano. Y eso no se puede tapar. Eso no se puede tapar. Vuelvo y repito, mi recomendación es que llame las cosas como tenga que llamar. El canciller decía en estos días que hay que cuidar los trámites consulares, etcétera, etcétera, etcétera. No. Cuando hay muertes no hay que cuidar trámites consulares. Cuando hay muerte hay que decirlo. Están matando al pueblo de Venezuela. Y más allá de eso, señor presidente Petro, y a todos los que creen en Petro y que le tienen miedo a hablar en contra de la revolución, hoy los venezolanos, 25 años después, estamos pasando cientos de fronteras de diversos países. Le pido a Dios que eso no se vaya a transmitir al pueblo colombiano, porque el sufrimiento sería mucho. Entonces, véannos al vecino, vean al vecino cómo está y apóyenlo como lo han apoyado hasta ahora. Porque si hay algo que los venezolanos estamos agradecidos, es con este pueblo colombiano que nos abrió las puertas y que hasta este momento nos ha dado su mano. Y en verdad que siento que Bolívar tenía muchísima razón cuando hablaba de la hermandad entre estos dos pueblos. Jesús, no siendo más, te agradezco muchísimo por haber compartido este espacio con nosotros, por tus aportes y sobre todo por ese mensaje de esperanza que es tan importante en estos días que son cruciales para Venezuela. Claro, así que fuerza y muchísima fe en estos momentos difíciles para la patria. Alguien decía, cuando la patria perece, vacilar es traicionar. Y este momento no es para vacilar, este momento es para mirar de frente y sobre todo al futuro de todos los venezolanos. Amén.